Saludos curiosos del mundo, un gusto recibirlos a todos. Ahora la pregunta, ¿qué pasaría si Ainz Ol-Gone de Overlord se enfrentase a Reinhardt Van Astria de Re:Zero? El hechicero nigromante contra el caballero invencible. Veámoslo a continuación. Ainz Ol-Gone, el Overlord del Nazarick, es uno de los personajes más poderosos de la fantasía y del género Isekai en general. Según fuentes, tiene 1,77 m de altura, a pesar que se percibe que es mucho más alto en el anime. Su edad es desconocida y pertenece a la raza ectomórfica de los no muertos. Tiene otros títulos como el de Momon, su alter ego conocido como el Caballero Oscuro, y también su título de Rey Hechicero. Tiene un alto karma, es decir, dado que es un no muerto, sus emociones son anuladas y no posee empatía hacia otros seres vivos o humanos, aunque puede tener cierta misericordia siempre y cuando alguno llegado a él se lo pida o lo influencie. Por otro lado, Reinhardt Van Astria, el Caballero de Lugunica, otro de los grandes personajes más rotos del género también. Según las fuentes, posee 1,84 m de altura. Su edad actual en la novela es de 20 y pertenece a la raza humana. Aparte de caballero, no posee otros títulos o nombres. Es un ser que posee emociones y tiene un sentido de la justicia o moral. Por lo tanto, a diferencia de Ainz, él sí tiene empatía hacia otros seres, lo que hace más factible un enfrentamiento entre estos dos personajes. Analizando bajo los 7 puntos para rankear a los seres con capacidades mágicas, llegamos a lo siguiente. Ítems. Ambos personajes son dependientes de los ítems. Reinhardt solo le es dependiente de un solo ítem, que es indudablemente su espada. En cambio, Ainz tiene una gran variedad de ítems que posee y muchos de estos los lleva consigo mismo todo el tiempo. Incluso esa esfera en su interior es un ítem. Solo tomando en cuenta sus manos, posee 10 anillos encantados con diferentes capacidades cada uno, que alargaría considerablemente el video si los mencionara. Como decía, por otro lado, Reinhardt solo depende de su espada. Sin embargo, si no tuviese su espada, él podría ser derrotado por el dragón Volcánica. Ahora hagamos una pausa en este momento. ¿Quién rayos es Volcánica? Bueno, Volcánica es un dragón muy poderoso que está en el universo de Re:Zero y es tan poderoso que es un dragón que tiene capacidad de destruir el planeta, es demasiado poderoso. Fin del dato curioso y casi nulo de spoiler. Volviendo al inicio. Inmortalidad. Él en sí ya está muerto porque es un no muerto, pero este podría revivir, ya que justamente uno de los anillos permite al usuario la resurrección sin penalidades, una de las capacidades que él posee. Por otro lado, Reinhardt Van Astria, basándonos en lo que dijo Tapei, básicamente él también roza la inmortalidad, ya que puede replicar la bendición del Fénix, la cual te permite revivir. Curación, regeneración. Ainz, al tratarse de un no muerto, está libre de limitaciones físicas de un ser vivo normal. En cambio, Reinhardt tiene la protección divina de sangradura de energía, que le impide ser afectado por el sangrado. Tolerancia mágica. Ante una gran cantidad de magia divina, Ainz podría sufrir un gran daño. Reinhardt, por otro lado, es inmune a ataques mágicos. Conocimiento astucia. Ainz tiene una gran cantidad de conocimientos de hechizos. Alguien de Yggdrasil tenía máximo 300 hechizos, pero Ainz conoce 718. Reinhardt, por otro lado, no es un hechicero.
Solo es dependiente a la magia de su espada y a las bendiciones que proveen cualidades. Poder destructivo. Ainz tiene una gran cantidad de poder destructivo. Puede destruir ejércitos enteros sin usar nadie de sus súbditos. Reinhardt, por otro lado, su poder de impacto es tan fuerte que puede destruir monstruos con la capacidad para dañar al mundo. Carga. Ainz posee una cantidad de maná, una carga de maná que no ha conocido límite hasta ahora. Reinhardt no usa magia, pero al absorber el maná de la atmósfera, dada su habilidad de la puerta defectuosa, por ello también es inmune a ataques mágicos. ¿Quién gana? Imaginemos este escenario. Ainz, bajo su identidad de Momón, usando su armadura escarlata, tiene pensado hacer una actuación frente a los ciudadanos enfrentándose a sí mismo, pues en su lugar estaría Pandora Actor usando su habilidad de transformación. Pero antes de llevar a cabo el plan pensado, aparece Reinhardt Van Astria a defender a los ciudadanos y a pararse ante tal tirano de los cuales los ciudadanos mencionaron sus actos de crueldad. Reinhardt atacaría y en el acto de aniquilar a Pandora Actor, pensando que Ainz era el que estaba frente a él, Ainz aparecería para frenar el golpe mortal. La batalla de Reinhardt vs Ainz comenzaría, aparentemente igualados. Sin embargo, Reinhardt a propósito no estaría usando toda su capacidad, para después, paulatinamente, mostrarse con su verdadera fuerza. Ante tal acto, Ainz, al ver que su plan estaba arruinado, al tratar de salvar a su creación, Pandora Actor, Ainz recurriría a mostrarse en su verdadera forma, y dado que su plan ya estaba sin vuelta atrás, tomaría la vida de todos los humanos testigos alrededor, tal como lo hizo con aquel ejército en tal episodio. Reinhardt, al ver la terrible masacre y al sentirse impotente a lo que vio, se decidiría a darlo todo, y Ainz, evaluando la situación, tantearía para ver cuál sería la capacidad de Reinhardt. Al ver que no pudo tomar fácilmente la vida de Reinhardt y al notar que es inmune a ataques mágicos, cambiaría a su forma Perfect Warrior y, haciendo uso de los 41 ítems de los miembros originales del Nazarick, probablemente ahora estaría presenciando el acto y a través de su aliento trataría de confundir los sentidos de Reinhardt, pero dadas las protecciones divinas que éste posee, no tendría efecto en él. Ainz pensaría que este sujeto era distinto. Ainz Olgón haría la oferta a Reinhardt de finalmente a que se una a él, ya que había demostrado ser un excelente guerrero, pero Reinhardt, al ver la crueldad de Ainz, rechazaría su oferta. Ainz recurriría a parar el tiempo y procedería a acercarse a un Reinhardt congelado en el tiempo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Hagamos una pausa aquí. Las habilidades de Reinhardt se deben a las protecciones divinas, que son más de 100. Sin embargo, las protecciones divinas no pueden proteger a Reinhardt de uno de los poderes más oscuros de su universo, y estas son las de ciertas autoridades, es decir, los apóstoles. Pero ¿cómo es esto posible? Ninguna protección divina puede protegerte de la influencia de una autoridad del universo de Re:Zero, porque una protección divina es algo otorgado por Odd Laguna. ¿Y qué es Odd Laguna?
O Laguna es un cristal gigantesco dentro del mundo de Re:Zero y solo lo ven los espíritus. Y volviendo a lo anterior, una autoridad es algo que desafía a Odd Laguna, lo que significa que una autoridad también desafía a las protecciones divinas. Esta es la razón por la que Reinhardt no es inmune a cada bucle y pierde la memoria de Julius cuando Julius se le es comido el nombre. Spoiler. Es tan simple como eso. Finalmente, podemos ver que Ainz Orgón, su poder sí se iguala a las alteraciones de la realidad de las autoridades. Y eso lo vemos en Isekai Quarter. En dos ocasiones, la una fue que Ainz pudo ver el poder o maldición que yace dentro de Subaru, el cual le otorgó Satella, el volver de la muerte. Y el segundo fue dado que Subaru posee el poder de una autoridad, fue inmune cuando Ainz paró el tiempo. ¿Por qué tomo Isekai Quarter como si fuese canónico? Pues este programa recibió el consenso de los creadores y fue llevado fielmente a las características de sus personajes, dando como concluido que, volviendo a nuestra batalla, Ainz, al parar el tiempo, haría que Reinhardt se parara en el tiempo, y acercándose a un Reinhardt congelado, procedería a eliminarlo, matarle. Pero al quitar la detección del tiempo, Reinhardt resucitaría. Ainz comenzaría fríamente a repetir el proceso para ver hasta qué llegaba la inmortalidad de Reinhardt, comenzando a matarlo una y otra vez, harto fiambre, decapitándolo, cortándolo, pero una vez corriendo el tiempo, Reinhardt se regeneraría. Ainz, al ver que no podría matarlo, lo más lógico es que pararía el tiempo una última vez y guardaría un Reinhardt, probablemente desmembrado, en sitios o recipientes separados, para que no pudiera regenerarse o armarse más que nada. Lo llevaría al Nazarick y le usaría como un espécimen de experimentos. Reinhardt no puede ser asesinado por Ainz, pero Ainz tampoco puede ser eliminado por Reinhardt. Sin embargo, Ainz puede contener a Reinhardt usando sus habilidades de distorsión de la realidad. Ainz gana. Si no estás de acuerdo conmigo, debatámoslo en la caja de comentarios. Cualquier cosa que se me haya pasado, házmelo saber. Por favor, apóyame con tu like y compartiendo este video para motivarme a seguir creando más seguido contenido así. Gracias a Teresa Banastria por la idea de este video. Cualquier idea de videos futuros, escríbanlos también en la caja de comentarios. Este es el canal de la fantasía de Proyecta. Bye.